Buenas tardes para todos. Hemos tenido unos pequeños problemas con las conexiones. El doctor Jaime veo que ha tenido dificultades para conectarse. Entonces, por favor, esperemos un momentico a que el doctor Jaime se conecte. Me da mucho gusto verlos en estos eventos académicos que son para todos. Van a ver que esto es de gran interés y nosotros hacemos el esfuerzo. En cada jueves les llevemos diferentes temáticas que les van a servir a ustedes en la formación y en el ejercicio profesional. En este momento veo buena asistencia, nos acompaña
la doctora Patricia Landazuri. Si la doctora Patricia quiere hacer algún comentario previo a la llegada del doctor Jaime, doctora Patricia, bien pueda. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Gracias por aceptarnos para que fuera nuestro grupo quien iniciara con esta serie de eventos académicos. El doctor Jaime ya está presente. Solo quiero decirle gracias a todos ustedes por escucharnos y por participar de esta conferencia. Doctor Jaime, bienvenido. Muchas gracias de verdad por la participación en este evento tan importante y muchas gracias a la doctora Patricia. Bien pueda, doctor, damos por inicio la actividad académica. Ok, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues para mí es un placer estar aquí, ver tan nutrida asistencia. Agradecer pues de primera mano a Patricia y a la doctora Restrepo por la invitación pues, y a la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud. Pues para mí también es un placer como egresado de la universidad poder estar aquí compartiendo con ustedes un tema tan apasionante y tan complejo como es la biología molecular. Para todos es claro que el COVID nos mostró la importancia de la biología molecular para el mundo, para la medicina y para lo que hoy en día implica en los desarrollos tecnológicos. Eh, ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, voy a tratar de hacer un abordaje que, pues, obviamente podríamos hablar un largo rato de solamente una vía molecular en cáncer. El objetivo, pues, real de la presentación es que esto sea un abrebocas a posiblemente líneas de investigación o intereses puntuales de estudiantes de diferentes líneas tanto de medicina como de biología en este tema. El cáncer, pues para todos es una enfermedad que si bien es algo desconocida, es una enfermedad que es un problema grande de salud pública realmente en el mundo, no tanto por la frecuencia, porque pues hablamos de que hoy sabemos que tenemos al menos 35, 36 millones de personas con cáncer, sea prevalente o incidente, tenemos más o menos 18 millones de casos nuevos por año y más o menos la mitad de esas personas fallecen cada año. Por lo tanto, si bien es un tema que para 7 mil millones de personas parecería algo muy pequeño, porque es menos del 1% de la población mundial, realmente hay algo que definitivamente marca esto y es la gran mortalidad de la enfermedad y los costos que implica el tratamiento de ella. Estos son las 10 enfermedades más frecuentes, los casos más comúnmente diagnosticados de cáncer. Pero ¿cuál es el problema del cáncer? El problema del cáncer es que nosotros hablamos de cáncer como si fuera una sola enfermedad, pero hoy tenemos identificados al menos 200 tipos de cáncer. El cáncer viene de cada una de las células que tienen nuestros tejidos e incluso tenemos una peculiaridad y es que algunos de esos tumores, por ejemplo, en solo la mama podríamos tener al menos 6 o 7 tipos de tumores diferentes. Por lo tanto, esto genera la gran complejidad tanto en el abordaje de terapia como en el abordaje del diagnóstico de la enfermedad. Aquí pueden ver, digamos, las diferencias en incidencia y mortalidad. Desafortunadamente vemos que pues, los países que, digamos, Asia, que aporta casi la mitad de los casos, por obvias razones, que China e India tienen una gran densidad de población, pero si ven en la parte derecha, aportan más mortalidad que incidencia. Eh, Esto es para mostrarles que la mortalidad en general en el mundo
a medida que hemos tenido más desarrollos tecnológicos alrededor de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad pulmonar obstructiva, de las infecciones en general, estas enfermedades han ido bajando su mortalidad y lo que hemos encontrado es que a pesar de todos los avances en el tratamiento del cáncer, sigue siendo una de las que más aporta en mortalidad. Hay países, obviamente, que por un tema de guerras y violencia, pues el trauma, el politrauma y las enfermedades relacionadas con la guerra, pues podrían estar como la primera causa, pero en general esto es lo que aporta el mundo. En esta diapositiva lo que vemos es cómo en los últimos 35, 40 años hemos visto definitivamente un avance en la mejoría de la supervivencia del cáncer de alrededor del 15%. La mortalidad en general era del 50% en los años 70, pero hemos tenido pues, avances en determinadas enfermedades, cáncer de próstata, tiroides, melanoma, cáncer de seno, vejiga, son enfermedades que han ido mejorando su supervivencia y en algunos casos incluso tenemos supervivencias a 5 años, que es como medimos las supervivencias en cáncer, del 98-99%. Tenemos otras enfermedades un poco más ominosas, como cáncer de esófago, estómago, páncreas, hígado, que definitivamente las mejorías han sido en semanas, meses, no alcanzan ni siquiera a mejorar en algunos casos en años. Y eso pues obviamente al conjugar estos distintos tipos de cáncer, por eso vemos pues unas mejorías de tan solo 15%, pero hay diferencias grandes en las diferentes enfermedades. La, la relación entre la expectativa de vida y el gasto en salud está directamente relacionado. Nosotros, pues en Colombia ya pertenecemos a OCDE, por lo tanto estamos teóricamente clasificados como un país de ingresos medio altos y en el cual, digamos, tendríamos unos índices económicos teóricamente buenos. Sin embargo, aquí pueden ver cómo la expectativa de vida contra el gasto en salud, de acuerdo al Producto Interno Bruto, sigue siendo muy baja, teniendo países, digamos, como España o Reino Unido, que tienen una expectativa mucho mayor. En la gráfica vemos cómo en rojo está Estados Unidos, que gasta muchísimo dinero en salud y la expectativa de vida está por debajo de incluso otros países que son más eficientes. No solo la inversión en salud hace parte de estas mejorías en la expectativa de vida, obviamente hay unos temas de saneamiento, de ingresos per cápita, de educación que también influyen, pero pues es importante entender que al final hay inequidades en el tratamiento del cáncer relacionadas con la inversión que existe en salud. Esto es para mostrarles solamente cómo se relacionan las altas tasas de mortalidad en los países de bajos ingresos versus las menores tasas de mortalidad en los países de altos ingresos. Entrando en materia, hay que entender qué es el cáncer. El cáncer definitivamente y de una forma resumida es la generación de células que pierden el control normal de nacer, crecer, reproducirse y morir. Por lo tanto, el efecto de la apoptosis que todos conocemos biológicamente como el mecanismo de autodestrucción programada de muerte de la célula por senectud, se vuelve una célula inmortal. Y esa célula inmortal adquiere la capacidad de invadir y dividirse. Y eso es lo que nosotros llamamos cáncer en general. Ahora, como les decía hace un rato, el cáncer se puede desarrollar de cualquier célula del cuerpo y esa es la gran complejidad que se genera. Normalmente e históricamente, digamos, hemos entendido el cáncer y el tratamiento del cáncer como que si hay una célula que se divide, pues lo que tenemos que hacer es poner medicamentos que las destruyen. Y esta es la forma antigua de entender el tratamiento del cáncer. Yo lo llamo como si fuera un modelo de antibiótico-terapia en el cual, igual que las bacterias, yo doy un antibiótico para destruirlas y entre más células destruya o entre más bacterias destruya, pues digamos mejor tasa de respuesta o mejor curación va a tener uno. Esto no quiere decir que hoy no utilicemos quimioterapia, seguimos utilizando quimioterapia, pero definitivamente el paradigma del tratamiento del cáncer cambió
y cambió en razón de que hoy entendemos mucho mejor el cáncer. Y de eso va a tratar la charla el día de hoy. Esta es la forma en que actúan las quimioterapias, que básicamente son diferentes medicamentos que atacan diferentes momentos de división celular y al tener células tumorales que se están dividiendo constantemente y que pierden la capacidad de hacer apoptosis y morir de una forma programada, lo que utilizamos son medicamentos que atacan determinadas vías de división celular y hacen que la célula se destruya. ¿Dónde cambia el entendimiento del cáncer? Pues definitivamente con el proyecto Genoma Humano, que nos llevó a entender definitivamente toda la arquitectura del ADN hasta los genes más específicos y nos llevó a que posteriormente pudimos incluso tener la capacidad de hacer genoma de células tumorales. Esto pues todos en biología lo aprendimos, como una célula tiene en su núcleo cromosomas, esos cromosomas tienen ADN y ese ADN genera todo un modelo de transducción que termina generando unas proteínas y esas proteínas tienen diferentes funciones dentro de la célula y una de esas funciones es estar en la superficie, en la superficie celular generando receptores para determinadas interacciones con el ambiente externo, como proteínas que controlan vías metabólicas o que tienen segundos mensajeros para generar interacciones dentro de las células. Esto más o menos es lo que nosotros desde que estábamos en básicas y en preclínicas, tanto en biología como en medicina, en esa complejidad que se ve ahí, tratamos de entender cada una de esas líneas o de esas vías celulares, cómo generaban alteraciones en el citoplasma, en la transducción del núcleo y en diferentes controles en cada uno de los momentos de división o de reproducción o de función de cada célula. Al tener el genoma humano absolutamente disecado y identificar cada una de estas funciones desde el ADN, tuvimos la capacidad de, como lo ven en esta diapositiva, de identificar los genes que hoy llamamos o pasajeros o drivers que tienen diferentes funciones. Es decir, hay unos genes que generan estímulo celular y hay genes que generan inhibición celular. Y eso puede ser activo o pasivo. Todo ese entendimiento de cada uno de esos genes pues generó una inmensidad de información que llevó, digamos, entre otras cosas, y ahorita lo voy a desarrollar un poco más en detalle, a tener la capacidad de encontrar dianas terapéuticas o dianas en el diagnóstico de determinadas enfermedades. Por lo tanto, como les decía al principio, la identificación de estas vías que pasaron de ser genéticas a incluso proteicas, como lo vemos aquí, esto es proteómica, diferente a la genómica, en la cual identificamos proteínas que expresan diferentes vías celulares y es lo que nos ha llevado a entender un poco mejor el cáncer. Esta es una publicación clásica de dos doctores pues, que básicamente nos dieron las bases moleculares del cáncer e identificaron inicialmente 6 mecanismos por los cuales las células perdían esa capacidad de morirse, de invadir y de buscar mecanismos de supervivencia como un ser vivo aparte de la función normal celular. Entonces, pues el primero que ven ahí es la inmortalidad, que es clara, la capacidad autónoma de dividirse sea porque generan receptores de superficie que tienen la capacidad de no ser inhibidos por lo que normalmente se inhiben o incluso adquirir capacidad de tener receptores activados permanentemente que no pueden ser inhibidos. También se identificó que había algunas células tumorales que tenían la capacidad de evadir el sistema inmunológico, obviamente resistencia a morir, capacidad de desarrollar vasos sanguíneos para autoabastecerse y capacidad de transformación mesenquimal, que es la que genera la capacidad de hacer metástasis.
11 años después ellos actualizaron esta publicación y identificaron 4 mecanismos adicionales, que era la capacidad de que el tumor se inflamaba, pero no la inflamación que nosotros conocemos como antitumoral, que está mediada por linfocitos y que es la respuesta del cuerpo natural a destruir las células tumorales, sino una capacidad de inflamación local que producía mayor crecimiento tumoral y producción de más vasos sanguíneos para seguir creciendo. Al mismo tiempo, mecanismos muy sofisticados de evasión de la respuesta inmunológica, tanto por inhibidores de las vías celulares de los linfocitos T, natural killer, que son los que usualmente destruyen las células tumorales, como mecanismos directos de ocultar epítopes para que el sistema inmunológico no lo reconozca. Inestabilidad genómica, es decir, a medida que va evolucionando el tumor en el tiempo, va generando cada vez más daño, cada vez más aparición de alteraciones genéticas que hacen que el tumor sea más agresivo. Y alteraciones en su metabolismo que, pues digamos, genera formas de activación de la vía del factor de necrosis tumoral e ineficiencias en la capacidad de usar la glucosa, que pues digamos nos va a generar una célula muy disfuncional dentro del organismo. Aquí a la izquierda pueden ver cómo tenemos la inestabilidad genómica. Los tumores más inestables son los tumores del pulmón, colorectales, esófago, estómago, tumores como el melanoma. Y hay tumores, digamos, mucho más estables que generan menos alteraciones genómicas y son un poco más, tienen la capacidad de tener un poco más predecible su desempeño desde el punto de vista biológico. Hasta ahí, pues probablemente, digamos, parte de lo que les estoy diciendo les puede sonar a ciencia ficción. Aquí tendríamos los mecanismos, digamos, que tendríamos de inhibición de estas células tumorales, pero esto que acaba de aparecer son los medicamentos que hoy en Colombia tenemos. Obviamente son mucho menos de los que en Estados Unidos o Europa pueden tener, pero definitivamente en Colombia somos afortunados en el sistema de salud que tenemos, en el cual todos estos medicamentos hoy en día están cubiertos por el plan o por el plan de beneficios o así sea vía MIPRES por exclusión del plan de beneficios, pero con aprobación INVIMA para determinadas indicaciones. En cada una de esas vías tenemos medicamentos que inhiben a determinadas células tumorales. Esto no es para todas, o sea, cada una de esas moléculas que están ahí definidas son para alguno de esos 200 tipos de cáncer. Algunas de ellas actúan en varios tipos de cáncer porque comparten la vía metabólica y por eso al principio decía que el modelo histórico que sabíamos que poníamos medicamentos para matar las células tumorales cambió a un modelo mucho más sofisticado en el cual no solamente sabemos la histología, sino que debemos saber o conocer qué mecanismos biológicos hacen que esa célula se divida o invada o genere mecanismos de resistencia. Y tenemos medicamentos que llamamos targets terapéuticos o medicamentos diana que están absolutamente enfocados a una terapia dirigida. De aquí viene el concepto de terapia personalizada pues es una terapia que va a determinarse por marcadores o biomarcadores. Esos biomarcadores, como lo dije al principio, van a identificarse de acuerdo a determinadas pruebas. Ahorita voy a hablar un poco más de estas pruebas, pero básicamente tienen dos tipos de funciones específicas. Lo que llamamos biomarcadores pronósticos y predictivos. Los pronósticos específicamente nos determinan que una persona con un tumor específico determinado van a tener una expresión de algún tipo de biomarcador que nos indica a nosotros como oncólogos o hematólogos que esa enfermedad va a ir peor. Es decir, a ese paciente le va a ir más mal solo por tener ese factor pronóstico adverso.
además de los que ya que conocemos biológicamente o por edad o por comorbilidad, que son pues obviamente factores pronósticos generales o gruesos, pero estos son biológicos. Y después vienen los predictivos, que son biomarcadores que me determinan a mí la posibilidad de que un medicamento target actúe directamente sobre la célula tumoral y me cambie el pronóstico de ese paciente. Esto muestra que si bien esto es muy bonito y es muy interesante, solamente el 8%, máximo 10% de los pacientes con cáncer en general podrían tener una terapia dirigida. Cuando vemos enfermedades, digamos como el cáncer de pulmón, vemos que hasta el 20% de los pacientes podrían tener una terapia dirigida. Si en cáncer de mama consideramos que la terapia dirigida es la terapia hormonal o la terapia anti-HER2, por ejemplo, pues estaríamos diciendo que en el cáncer de mama el 85% de las terapias son target. Por eso cada enfermedad es diferente, pero pues esto es el grueso de los 200 tipos de cáncer en los cuales podemos solamente en el 8% de los casos saber que ese paciente va a poder tener una terapia de estas tan específica, en las cuales hoy ya sabemos que es mejor dar una terapia específica que un tratamiento de quimioterapia convencional. Y esto es como se ha ido volviendo cada vez más complejo. Los 10 mecanismos que conocíamos y se han ido generando submecanismos que cada vez nos están dando una capacidad de encontrar terapias cada vez más específicas para el tratamiento de los pacientes. Esta gráfica obviamente nos lleva un poco a la salud pública. Lo que les estoy comentando pues obviamente requiere un esfuerzo tecnológico y un esfuerzo en inversión y en costos del sistema de salud muy grandes. Solo por darles un dato, en Colombia los pacientes con cáncer no son más de el 1 o 1.5% de los pacientes del aseguramiento, pero pueden consumirse en algunas EPS hasta el 20% de los costos en salud, lo cual nos lleva a la reflexión de que definitivamente el diagnóstico temprano, la prevención, la promoción son mucho más baratos que hacer diagnósticos en pacientes en etapas tardías de la enfermedad. Ahí pueden ver cómo la supervivencia en los estados tempranos de cáncer de mamas son casi del 100%, mientras que en estados avanzados van bajando hasta 22 o 10% en pacientes con enfermedad metastásica. El problema es que en cáncer de mama, por ejemplo, es una enfermedad en la cual hoy con enfermedad metastásica, si identificamos una de estas terapias target, podemos tener a la paciente viva 5 o 10 años con enfermedad metastásica, implicando que finalmente la paciente vamos a darle unos buenos resultados en salud, pero finalmente ella va a fallecer de cáncer. Mientras que si la diagnosticáramos en etapa temprana a través de la mamografía y de todos los mecanismos que tenemos de identificación temprana de enfermedad, a unos costos mucho menores, tendríamos casi que el 90 o 100% de esas pacientes vivas a 10, 15 y 20 años. Ahora, hemos hablado mucho de tratamiento. Sin embargo, todo esto de genómica, biología molecular, realmente también lo tenemos identificado para prevención y para diagnóstico. Es decir, no solamente nos sirve para elegir tratamientos en terapia personalizada, sino que es una forma esencial de hacer diagnósticos en cáncer. Les voy a poner 3 ejemplos grandes. El primero es cáncer de pulmón. Al lado izquierdo de la diapositiva, pues pueden ver cómo nosotros, pues antes de los años 80, nosotros lo que hacíamos era en patología identificar qué tipo de células tenía. Teníamos 2 grupos grandes de cáncer de pulmón, célula pequeña y célula no pequeña. Y en la célula no pequeña teníamos 3 grupos generales de cáncer de pulmón: adenocarcinoma, carcinoma escamocelular y carcinoma de células grandes. Este 3% son otros tipos histológicos que pueden ser al menos 10 o 15 tipos, sarcomatoide, etcétera, que no son el grueso de la enfermedad.
Eh, Estos todos están relacionados con el consumo de cigarrillo. Ahí volvemos al tema de por qué es importante la prevención y la promoción de la salud y nosotros, digamos, quienes hacemos, estamos en la salud, sea como médicos, enfermeras, personal en general, que vemos pacientes y que podemos tener algún tipo de influencia sobre la salud pública, pues definitivamente una forma sencilla de no estar hablando de cáncer de pulmón es previniéndolo y orientando y ayudando a la gente a que haya cese de tabaquismo. Biológicamente entendíamos esto, pero después con el advenimiento de lo que hablábamos ahora del genoma humano, pudimos identificar a través de microdisección de ese tejido tumoral y corrida molecular por diferentes métodos, a identificar todas estas vías moleculares que son algunas simplemente son pasajeros que hablan de inestabilidad, pero muchas son terapias target, son moléculas target que son susceptibles de ser manejadas con algún tipo de medicamento. Entonces, por tanto, yendo a la biología molecular del cáncer de pulmón, a través de la inmunohistoquímica, que es una técnica muy sencilla de patología, podemos identificar estos drivers que me dan la posibilidad de irme a estas terapias. Entonces, la expresión de PDL1 desde el diagnóstico me ayuda a elegir pembrolizumab, que es una terapia, una inmunoterapia, que bloquearía una de esas vías que les mostré, de las 10 vías, y es la capacidad del cáncer de pulmón de evadir el sistema inmunológico. Lo que hace esta expresión proteica es evadir que haya presentación antigénica, y lo que hace el pembrolizumab es nuevamente potencializar al sistema inmunológico para que reconozca la célula tumoral y la destruya. Por lo tanto, estamos reactivando vías que estaban inhibidas por el tumor. Al mismo tiempo, la inmunohistoquímica me permite identificar, por ejemplo, la vía del EGFR, que es el receptor de factor de crecimiento epidérmico, de crecimiento, factor de crecimiento, en el cual si hay mutaciones de estos genes, de estas proteínas, a través de una vía genética que se puede identificar, esas mutaciones me dan pie para utilizar estos medicamentos que son terapias dirigidas. Estos son medicamentos que son tomados, el erlotinib y el gefitinib se toman, son vía oral y son mejores que la quimioterapia. Eh, Al mismo tiempo, el osimertinib es otra medicación que se puede utilizar por vía oral, y el crizotinib, que por inmunohistoquímica uno puede identificar este ROS1, que es otro gen en el cual el crizotinib sirve, o por FISH puedo encontrar el ALK, para el cual también el crizotinib produce tasas de respuesta del 90%. La inestabilidad genómica, que la vemos aquí, también me sirve para saber que a ese paciente le va a ir peor en su pronóstico, pero al mismo tiempo me da la posibilidad de utilizar medicamentos como el nivolumab, que es otro tipo de terapia inmune. El cáncer de mama, que es una enfermedad muy frecuente, estas son las histologías que al microscopio por hematoxilina y eosina veíamos. Después pasamos a la capacidad de identificar algunos receptores hormonales. Esos receptores hormonales, que son estrógenos, progesterona y HER2, me dan un perfil que hoy conocemos como enfermedad hormona positiva, que es luminal A y luminal B, enfermedad HER2 positiva y enfermedad HER2 negativa, que la llamamos basal light. En esta, lo que les decía ahorita, el 85% de las pacientes que se mueven en este grupo pueden ser tratadas con terapias hormonales, tamoxifeno, anastrozol, letrozol. Aquí podemos utilizar trastuzumab, que es una terapia target dirigida a este receptor, pero para enfermedad triple negativa, que es solo el 15%, hoy tenemos esta capacidad de terapia, de las cuales hoy tenemos pembrolizumab, atezolizumab o olaparib en Colombia, y estos medicamentos ya se utilizan en Estados Unidos y en Europa. Es decir, esta enfermedad, que es solo el 15%, terminó volviéndose casi que una enfermedad huérfana, en la cual la biología molecular me permite utilizar
otros medicamentos mucho más sofisticados con tasas de respuesta muy buenas e incluso curaciones en etapas avanzadas. Entonces, volvemos a ver que el 80% de las pacientes se tratan con terapias, por llamarlo de alguna forma, convencionales, pero en estas enfermedades que son más agresivas y que en etapas más avanzadas terminamos utilizando medicamentos mucho más sofisticados, pero al mismo tiempo más costosos. Nuevamente, cáncer de mama, tenemos todas este tipo de modelos de uso de la biología molecular desde el diagnóstico hacia en qué utilizarlo en terapia. Y solo unas palabras aquí sobre prevención y diagnóstico temprano, y es el BCA1, el BRCA1 y el BRCA2, además de otros genes, pero pues el BRCA1 y BRCA2 se da en el 2% de los cánceres de mama y es el que tiene el componente genético familiar, que pues digamos todos escuchamos en algún momento a Angelina Jolie promocionando pues el tema del diagnóstico temprano y ella es una portadora de BRCA1 y BRCA2 que produce cáncer de mama y cáncer de ovario. Por lo tanto, aquí la consejería genética en las pacientes que tienen estos genes pues lleva a mastectomías y oforectomías profilácticas, situación que debe uno abordar con un genetista y pues digamos con un grupo multidisciplinario. Pero quienes tienen este gen, pues obviamente deben tener un modelo de atención a no esperar que tengan cáncer de mama. Ahora, yo puedo tener una paciente con cáncer de mama triple negativa en el cual si tiene BRCA1 y BRCA2, se supone que podría servirle el olaparib, que es un medicamento que va con la vía de PARP y esto se rige el crecimiento tumoral por esa vía. Entonces nos sirve para diagnóstico temprano, pero al mismo tiempo nos sirve para identificación de dianas terapéuticas para tratamientos específicos. No solo en tumores sólidos se utiliza la biología molecular, definitivamente otro de los hitos en el manejo del cáncer fue la leucemia mieloide crónica, en la cual se pudo identificar el cromosoma Filadelfia por cariotipo o por FISH. Este es el cromosoma 9 normal y aquí está este gen que es el ABL. Ese ABL hace una translocación en el que del cromosoma 9 se pega al cromosoma 22 y aquí está el gen BCR. Esta unión de estos dos genera una proteína, un oncogen, que es un oncogen de fusión, en el que estos dos que están en cromosomas separados producen una proteína en la superficie de las células mieloides que genera la producción de la leucemia. ¿Qué fue lo que hizo la biología molecular? En laboratorio, prácticamente con modelos electrónicos y de diseño, pues casi que en computador, encontraron que había un bolsillo de la tirosinquinasa, de esa proteína en la superficie celular, que podía ser inhibida por unas moléculas pequeñas, que son los inhibidores de tirosinquinasa. Y ahí se generó el desarrollo del medicamento que se llama imatinib, que es un medicamento que es dirigido a esta enfermedad específica y que cuando yo tengo cromosoma Filadelfia identificado por cariotipo, por FISH o por PCR, en ese grupo de pacientes el imatinib produce unas tasas de respuesta absolutamente maravillosas. Nosotros tenemos pacientes que llevan 15 años recibiendo imatinib con respuesta completa, cuadro hemático normal, y ahí viene, digamos, lo que hoy ya estamos viendo, y es que un grupo de pacientes, que es más o menos el 30%, logran hacer desaparición completa por PCR cuantitativa del oncogen, es decir, no identificamos absolutamente nada de BCR-ABL, y en ese grupo de pacientes hoy estamos suspendiendo el imatinib y estamos viendo que solo el 50% de los pacientes recaen y el 50% de los pacientes hoy son curados. Es decir, pasamos en 30 años de tener una enfermedad que tenía una supervivencia de no más de 2 años a tener una enfermedad en la cual los pacientes viven más de 10 y 15 años y estamos ya curando pacientes. Entonces, este es uno de los hitos en el tratamiento del cáncer basados en la biología molecular. Ahora,
Tan sofisticado es este tema en que no solamente nos quedamos en el diagnóstico, sino que o sea, hay alteraciones genéticas y moleculares que me determinan que a ese paciente le va a ir peor porque tiene inestabilidad o fibrosis en la médula, pero adicionalmente me sirve para identificar que esto que ven acá es la capacidad que tenemos hoy de ver las mutaciones de BCR-ABL y me dan prácticamente un antibiograma. Es decir, aquí está cada una de las mutaciones que yo hoy puedo identificar de ese oncogen que se genera y aquí ven 3 medicamentos. Hoy en Colombia no tenemos 3, tenemos 6 medicamentos, pero digamos aquí si esto fueran antibióticos, hagan de cuenta que esto es un antibiograma, pero pues esto es única y exclusivamente para leucemia amiloide crónica, en donde yo sé que estas alteraciones, estas mutaciones son resistentes a imatinib, las que están en rojo, por lo tanto yo no, en este tipo de mutaciones, no puedo poner imatinib. Las amarillas son de resistencia intermedia, en donde si yo no tuviera ningún otro medicamento podría usarlas, pero por ejemplo si ustedes ven esto acá, pues si yo tengo una intermedia, es preferible utilizar estos 2 medicamentos que aquí son sensibles. Y definitivamente, por ejemplo, aquí, esta mutación que la T315I, que es una mutación muy infrecuente, pero que al menos yo tengo unos 4 o 5 pacientes con esta mutación, solo le sirve el ponatinib, que es una terapia de reciente aprobación en Colombia. Entonces, ustedes pueden ver cómo incluso casi que estamos llegando al punto de generar, yo lo llamaría pues como algo parecido a un antibiograma en donde podemos elegir las terapias de una forma absolutamente puntual. Y esto es solo una enfermedad. Al mismo tiempo nos sirve y hoy en día por ejemplo nosotros tenemos la tecnología para hacer la cuantificación de este oncogen y vamos viendo cómo va bajando la cantidad del oncogen. Hoy uno sabe que un paciente con leucemia amiloide crónica está bien tratado con un inhibidor de tirosina si tiene menos de 0.1% del gen circulante. Y ese examen lo hacemos cada 3 meses. O sea, ya el cuadro hemático no es el único criterio que uno utiliza. Eso era lo que tenía para contarles. Bueno, y les comento, pues esto era como un abrebocas. Pues la invitación es pues que quienes estén interesados, digamos, en profundizar este tema, pues con el grupo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas podemos ir ya haciendo un poco más de profundización en estos temas, porque pues como bien podrán entender es un poco complejo y pues realmente requiere un interés específico alrededor de lo que tendríamos para estudiar o con cada una de las enfermedades o incluso con, con grupos específicos de vías celulares, etcétera, etcétera. También podríamos ahondar en temas de diagnóstico, en temas de pronóstico o pues digamos, usualmente lo que más nos apasiona en medicina es tratar enfermedades, pero pues hay temas un poco más importantes alrededor como la prevención, el diagnóstico temprano, etcétera. Pues tenemos como creo que un tiempo para preguntas. Bueno, no sé si fue que quedó muy claro o fue muy compleja la presentación. Pues yo no sé cómo funciona, Jaime, aquí el tema, pero invito a todos los que puedan abrir su micrófono a que le hagan preguntas al doctor Jaime González. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Con Marta Patricia Cabrera. ¿Qué más, No, doctora? quisiera, muy buena la conferencia. Quisiera que como que ampliara un poquito sobre la biopsia líquida, pues porque eso es una técnica nueva y muy novedosa para pacientes que muchas veces no podemos hacer la biopsia en tejido. Excelente pregunta, doctora Cabrera. Pues básicamente, obviamente podríamos hablar muy profundamente del tema. Hoy tenemos, digamos, dos formas de identificar células tumorales. Una de esas es la biopsia líquida,
en la cual tenemos la capacidad a través de técnicas de citometría especial, extraer de la sangre periférica células tumorales y al mismo tiempo esas células tumorales hacerles extracción del ADN para hacer estudios moleculares. No todos los genes que mostré son susceptibles de ser extraídos a través de biopsia líquida. En lo que más se utiliza es en cáncer de pulmón, pero por ejemplo, tenemos cómo hacer biopsia líquida para EGFR, pero ALK definitivamente necesitamos tejido para hacerle FISH. Entonces, se está estudiando mucho, digamos, cómo obtener esas células y depende mucho de la carga tumoral del paciente. Es decir, el cáncer de pulmón es una enfermedad supremamente agresiva que desde una etapa muy temprana de la enfermedad empieza a hace circular células tumorales en el torrente sanguíneo. Pero hay enfermedades como los sarcomas o otras enfermedades, digamos, que tienen una capacidad de hacer menos evolución, eso se llama evolución mesenquimal, entonces circulan menos, entonces ahí la biopsia líquida, digamos, pierde importancia. La otra técnica que se está empezando a implementar es ya la identificación de ADN o incluso RNA mensajero tumoral para identificar o células tumorales como carga tumoral para hacer diagnóstico o para identificar algunos oncogenes para hacer terapia dirigida. En Colombia ya se hace biopsia líquida, pero aún no está disponible el estudio de RNA mensajero, solamente bajo algunos estudios de investigación muy puntuales. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta que es que hay otros tipos de cáncer que pueden ser identificados por marcadores genéticos como, por ejemplo, aparte del cáncer de mama que tiene el BRCA1 y el BRCA2. Pues digamos, ese es como el prototipo grande de cáncer. Sin embargo, en este momento están en boga, aunque es un tema bastante discutido, pues eso tiene ya, empezamos a entrar en conflictos éticos que pues sería prácticamente otra charla bastante apasionante. Y es que esto mismo del genoma llevó a la identificación de paneles de prevención o diagnóstico temprano o incluso paneles de 60, de 80, de 200 o de 1000 genes en los cuales yo podría identificar la predisposición genética a adquirir algún tipo de tumor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que, digamos, imagínense esa información en manos de una aseguradora, por ejemplo, en donde uno llegara a los, no sé, a la edad que a los 20 años o 25 años yo voy a tomar un seguro de vida y resulta que me hacen un panel de estos e identifican que yo tengo predisposición a hacer cáncer de páncreas. ¿Qué es lo que sucede? Que una cosa es tener la predisposición a padecer el cáncer, pero realmente se requieren muchos factores, es multifactorial, está la predisposición, pero si uno no tiene las otras condiciones ambientales, de alimentación, de tóxicos, pues el tumor no se va a desarrollar. Entonces, esto ha generado, digamos, una discusión grande alrededor de en quiénes hacer este diagnóstico y por eso, digamos, hoy en día lo utilizamos específicamente en pacientes jóvenes que padecen cáncer y jóvenes son menos de 50 años o en algunas enfermedades menos de 40 años, en los cuales hacemos un interrogatorio e identificamos que, por ejemplo, el hermano o un hijo o un primo tuvo ese mismo tipo de tumor y hacemos estos paneles para hacer consejería genética. En la enfermedad el Lynch como enfermedad que predispone a cáncer de colon, la poliposis que es familiar. O sea, hay muchos tipos de enfermedades que están relacionadas con alteraciones, digamos, genéticas puntuales, pero como les decía, en mama son menos del 1%. Es decir,
De 100 cánceres de mama, solo 1, máximo 2% se relacionarían con la predisposición genética a adquirirlo. Entonces, eso pues genera ese problema. Ahora, en cáncer de mama hay al menos 6 genes adicionales. Si bien el BCR1 y BCR2 son los más importantes, hay otros genes que también se buscan y nosotros tenemos grupos familiares de mujeres jóvenes que hacen cáncer en quienes tenemos que hacer estos paneles para hacer consejería genética en su familia y en sus hijos. Eh, Cáncer de pulmón. Uno puede tener la predisposición a hacer cáncer de pulmón, pero probablemente si no fuma, esa persona no va a desarrollar el cáncer. Lo mismo pasa con el cáncer de colon. Cáncer de colon requiere una dieta proteica alta, una dieta baja en, eh, baja en fibra vegetal. eh, entonces no se activa ese oncogen. Entonces, el solo hecho de tener la alteración genética no me predispone a que vaya a desarrollar el cáncer, excepto en algunas enfermedades como el BCR1 y BCR2. Doctor, Bueno, sí, hola, buenas noches. yo tenía una duda con respecto a el uso, bueno, ¿cuánta disponibilidad o con cuánto contamos nosotros en disponibilidad para solicitar este tipo de marcadores en caso de cualquier tipo de cáncer y cuánto es el tiempo esperado para uno recibir los resultados? Porque pues hoy en día uno sabe que todo, la mayoría se maneja por cuestiones de PS y todo es muy demorado. Y pues en el caso de un paciente con cáncer, pues pienso que el tiempo es un factor pues importante que entra a jugar. Sí, absolutamente importante esa pregunta. Ahí viene otra discusión también alrededor de la inducción de tecnologías desde la industria farmacéutica. Lo que ha pasado, digamos, en los últimos 10 años con el desarrollo de estas moléculas es que como se requieren biomarcadores para uno elegir estas terapias, entonces el INVIMA autoriza la terapia, pero como tú dices, el biomarcador no se puede hacer por problemas administrativos, demoras, y tú no cuentas con la información para tomar una decisión terapéutica acertada. Entonces la industria farmacéutica históricamente, digamos, en los últimos 10 años ha ido invirtiendo en eso, situación que termina volviéndose un poco no ética porque pues, ellos lo que quieren es que el medicamento se utilice y vender más, obviamente por el beneficio del paciente, pero pues el sistema de salud lo debería haber autorizado. Entonces, de hecho, lo que acaba de suceder en el sistema de salud es que estos estudios de biología molecular para el cáncer eran no PBS. En diciembre de este año 2020, no solo la pandemia, pues no todo fueron noticias malas, definitivamente el gobierno se dio cuenta que sí o sí tenía que incluir esto en el plan de beneficios. Entonces, a partir de este año, las pruebas moleculares para el cáncer pasaron a ser PBS, es decir, ya no van vía MIPRES y no van vía trámite administrativo. Entonces, le generaron un reto adicional a los aseguradores y a quienes hacemos la prestación para desarrollar metodologías de diagnóstico rápido y eficiente que permitan hacer esto. Entonces, sacar a la industria farmacéutica del incentivo, por llamarlo de alguna forma, perverso de inducir terapias y que se vuelva una fase de diagnóstico como se los mostraba ahorita en pulmón, mama y leucemia, en donde yo definitivamente para utilizar biología, sino la biología molecular para elegir la mejor terapia. Hay una pregunta sobre cáncer de corazón. Efectivamente, como dice el doctor Duque, es absolutamente raro. Yo llevo 15 años ejerciendo hematología y oncología y solo he visto un mixoma auricular eh, que puede ser benigno o maligno y es más el problema de arritmias y otros problemas cardiovasculares que produce que en general el tema de metástasis, pero es una enfermedad bastante rara que si no se opera rápidamente lo mata a uno por arritmias o por fenómenos obstructivos más que por fenómenos metastásicos o invasión tumoral.
Doctor González, pues muchísimas gracias. Quiero anunciarles a todos que en el próximo semestre vamos a abrir con el doctor González una línea de profundización en este tema de cáncer y biología molecular para que los chicos que tengan que ver líneas de profundización estén pendientes. Doctor Rodrigo, muchas gracias por el espacio. Y muchas gracias, doctor González, y a todos ustedes por su presencia. Gracias a todos. Patricia, muchísimas gracias a usted, al doctor González, muchas gracias. De verdad que esto nos enriquece y me gusta mucho la línea de profundización. Muy amables a todos.